Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. El futuro político de este país no va a depender sino de nosotros mismos, de lo que cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos seamos capaces de construir. La política es una construcción de todos los días, es un juego de intereses. La política tiene aspectos confrontacionales y aspectos que unen, y lo importante debe ser que haya líderes que unan y no que dividan. La elección presidencial, cuya primera vuelta es el 27 de mayo, es de suma trascendencia por la coyuntura justamente política del país, por el proceso de paz que vivimos, y porque si hay buena política, habrá buena economía, habrá desarrollo, habrá convivencia. Para analizar temas como estos, mi invitado esta noche es Antonio Galán Sarmiento, ex constituyente, fue uno de los constructores de la Constitución que nos rige. Bienvenido a Mesa de Opinión. Ricardo, muchísimas gracias y muy complacido de estar en Mesa de Opinión en la noche de hoy. ¿Cómo le va? Bien, dedicado mucho a la investigación, a escribir, a la educación y a observar la dinámica nacional que está muy interesante de un tiempo para acá, como consecuencia del paso que está dando Colombia hacia un escenario de paz. ¿Cómo vio la elección de Congreso? Podríamos decir que aumentó un poquito la participación, como el 5%, que la renovación es escasa, pero ¿cree que haya un Congreso, el nuevo Congreso, consciente de que se está agotando el tiempo para las grandes reformas que requiere este país y que siempre hemos aplazado, y cuando las hemos hecho unas cosas buenas y otras desafortunadamente muy malas? Y no tan buenas. Pues el proceso sí arrojó un ligero incremento en la votación, en la participación ciudadana. Sin embargo, vale la pena destacar que hubo muchísimo voto en blanco y muchísimo voto nulo. Y si uno se atiene a la creencia popular que decía que el voto en blanco se lo suman al candidato que tenga más votos y entonces prefieren el voto nulo, pues el voto nulo puede estar enmascarando dos cosas: o bien la dificultad para manejar el tarjetón, o bien ese deseo de votar en blanco o de protestar, por decirlo así, frente a los congresistas y al Congreso de la República y la clase política en general. Ese sistema que se inventaron ustedes en el 91 me parece que no fue afortunado, porque es que uno cuando vota tiene que identificar esas ciudadanas y a ciudadanos, no a números, y en un país con una incultura política tan aguda, pues enseñar a votar se debe constituir en una prioridad fundamental, porque a todos los niveles hay dificultad para eso. ¿No le parece que en la otra tan aplazada reforma política ese sistema debiera cambiarse? Pero Ricardo, analicemos de quién es la responsabilidad de la reglamentación, es del Congreso. La constituyente se limitó a hablar de una circunscripción nacional para el Senado y las cámaras regionales como venían operando. La circunscripción nacional de Senado, pues obviamente dependía del número de partidos que hay, en estricto sentido, pues iba a tener 10 caras, por decirlo así, de las cabezas de lista. Con el voto preferente en el Senado fue en donde se
afectó completamente todo. Fíjese que es más fácil manejar el voto preferente en la región que manejarlo a nivel nacional. Bueno, hay que acabar con el voto preferente. El voto preferente en el Senado para mí se debe acabar. En todas las corporaciones. Yo en las corporaciones, en lo regional, dejaría el voto preferente porque genera una dinámica de democracia interna. Ya cuando pasa a las grandes ligas, los servidores públicos en el cuerpo colegiado, bien sea en la Asamblea Departamental o bien sea en la Cámara de Representantes, y van a dar el salto al Senado de la República, pues ahí la solidez del partido se mide en esa capacidad de canalizar y de respaldar los votos. Pero es que siempre debe haber democracia interna con voto preferente, porque es que una de las grandes y negativas consecuencias es que los contendores con voto preferente no son los de los otros partidos, sino los del mismo partido al cual el candidato pertenece. Entonces ahí hay una contradicción, sí. Y eso se ha prestado para que la corrupción haya terminado de invadir toda la política en este país. Pero es que están mal reglamentados los partidos y están mal desarrollados los partidos. ¿Cuáles partidos? Bueno, es que no hay partidos. Ajá. Son franquicias de avales, indudablemente. Pero yo me atrevería a afirmar, si yo fuera el dirigente de un partido político soñado por mí, tendría una lista cerrada al Senado de la República y ese grupo de aspirantes al Senado, los que salen elegidos, cumplirán sus funciones como senador y los demás se constituyen en gabinetes a la sombra para hacerle seguimiento el más calificado posible a la acción política del gobierno. Me parece que en Colombia hace falta esos tanques de pensamiento al interior de los partidos políticos, no existen. En el Partido Liberal, el pensamiento liberal, el centro de pensamiento liberal, eso no funciona. Hay un personaje nomás. Porque aquí las ideas pasaron a un segundo plano, tercero, cuarto, qué sé yo. Correcto, y no hay visión de país. No hay visión de país. Es que los partidos políticos no tienen visión de país. ¿Quiénes piensan en el país? Son muy poquitos. No, ellos están pensando en las siguientes elecciones. Sí. Y desde esa perspectiva, pues no hay partidos políticos. ¿Cómo hacer para construir una cultura política? ¿Cómo avanzar en eso? Porque mientras no avancemos en ese aspecto, los esfuerzos que se hagan en muchos campos terminan siendo inútiles. De acuerdo. Y la corrupción campeando por todos los lados. Por todas partes. Estoy totalmente de acuerdo, Ricardo. Mire, hay que profundizar la democracia. Cuando hablamos de profundizar la democracia, es acercarse de manera creciente al elector, al ciudadano del común. Es estar con el ciudadano del común analizando la problemática, analizando soluciones, construyendo soluciones y formulándolas para que puedan ser instrumentalizadas desde el Congreso y desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Eso no está ocurriendo, estamos en una democracia participativa muy mal reglamentada por el Congreso de la República, porque nos pusieron fue a recoger firmas. Si uno quiere una cosa u otra, a recoger firmas. Mire, yo por ejemplo tenía en el proyecto mío de la Asamblea Nacional Constituyente una comisión permanente que se llamaba Comisión de Participación Ciudadana, que debería existir en Senado y Cámara, y que un ciudadano se pueda acercar a presentar un proyecto de acuerdo, un proyecto de ley en el Congreso de la República, y eso en todas las corporaciones de las diferentes entidades territoriales. Una comisión permanente de participación ciudadana integrada por un grupo de parlamentarios, en el caso del Congreso, un grupo de diputados, un grupo de concejales, de ediles, y todos construyendo con los ciudadanos país, discutiendo, analizando los temas, los problemas, estudiándolos. Cuando el ciudadano vea que existe eso, cambia la política, porque hay un diálogo, hay una aspiración colectiva debidamente tramitada entre el elector y el elegido. Hay un verdadero contrato social. Mientras tanto, ahorita no hay ningún contrato social. Eso nadie sabe por qué votó y por quién votó a la hora de la verdad. Por eso la capacitación y la formación política son vitales en toda democracia y con mayor veras en este país.
Tenemos una hora de conversación con ustedes, Antonio Galán, exconstituyente, y este servidor de ustedes, pero el tiempo para tocar tantos temas resulta ciertamente escaso. Pongo unos ejemplos de las tareas que tendrían que hacerse solo en relación con el Congreso para conversar con Antonio. Uno, el Congreso sería capaz finalmente de quitarse la función judicial porque la política debe estar muy separada de la justicia. Podría establecer una circunscripción regional en Senado o en todo caso acabar con el embeleco que se inventaron ustedes con toda consideración y respeto en 1991, podría acabar con la mermelada. Y para ello, de una vez, yo he planteado la fórmula hace mucho tiempo, darle iniciativa en el gasto público a los congresistas bajo los estrictos términos de los planes de desarrollo. Temas como esos y otros que con seguridad usted, Antonio, conoce muy bien, ¿podría acometer el Congreso? Mire, yo considero que debemos dar el paso hacia la democracia participativa. Y cuando hablamos de dar el paso a la democracia participativa, implica construir mandatos. Entre el ciudadano y los aspirantes, construir unos mandatos y dar tiempos para construir esos mandatos. Y cuando se construyen esos mandatos significa ser mucho más asertivos por parte del aspirante a decir qué va a hacer, por qué lo va a hacer, cómo lo va a lograr, cómo va a financiar lo que espera hacer, en fin, que sea más preciso. El ciudadano se siente asaltado en su buena fe cuando le dicen que no va a dar impuestos y después ponen impuestos. El ciudadano se siente asaltado en su buena fe cuando le prometen el oro y el moro y a la hora de la verdad no se logra nada. Cuando para cautivar unos votos prometen aquello que es contrario a la necesidad, incumpliendo y haciendo que los políticos sean detestados cada día más. Entonces, fíjese lo que buscó la Constitución del 91, el mandato y la revocatoria del mandato. Y fíjese que solo se buscó o se aprobó para las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones. El presidente de la República no tiene mandato y por lo tanto no tiene revocatoria del mandato. Eso para darle cierta estabilidad jurídica al país, porque entraríamos en una zozobra complicada. Pero en el caso de las entidades territoriales, está tan mal desarrollado el concepto del mandato y de la revocatoria del mandato, que mire el exabrupto que tenemos. El periodo del mandato no coincide con el periodo del mandatario. El periodo del mandato lo determina prácticamente el periodo del plan de desarrollo. El plan de desarrollo empieza a regir un año después de que se posesiona el alcalde y termina un año después de que el alcalde sale. Lo que quiere decir que él no va a ejecutar su mandato. El último año de un mandato sería el más importante y lo va a ejecutar el siguiente. Mire lo que pasó en Bogotá. El último año del mandato de Petro lo ejecutó Peñalosa, aparentemente archienemigos. Y el último año del mandato de Peñalosa lo podría llegar a ejecutar Petro si al no pasar a la presidencia de la República termina lanzando las alcaldías y vuelve a la alcaldía de Bogotá. Entonces sería Petro el que termina ejecutándole el último año del mandato a Peñalosa. Eso está mal reglamentado. Y si uno mira el artículo de la planeación en Colombia, de los artículos constitucionales, uno encuentra que en la Constitución hablábamos de corto, mediano y largo plazo, y todo plan de desarrollo es apenas de 4 años. Entonces, ¿cuál mediano y cuál largo plazo? En términos de años será. El primer año era el corto plazo, el segundo y tercero mediano plazo, y el cuarto año el largo plazo. Y eso en la planeación de una sociedad, de un estado, de una región, no puede ser en 4 años. Tenemos que tener una proyección de mucho más largo aliento para que la perspectiva de los ciudadanos también tengan claridad a qué se le debe apuntar en el siguiente mandato y quién es la persona más indicada para que ejecute lo que se quiere ejecutar.
Hace 8 días analizamos con el otro ex constituyente, Jesús Pérez González Rubio, lo que había pasado, algo de lo que había pasado el 11 de marzo y de lo que ya venía en materia presidencial. Pero en 8 días, en ese corto tiempo, ha variado sustancialmente ese marco político. Después de una pequeña pausa, con Antonio Galán estaremos analizando lo que debe pasar según las circunstancias políticas de hoy, el próximo 27 de mayo. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Hace unos meses, Germán Vargas era el ganador. El imbatible. El imbatible. Después de eso fue Sergio Fajardo, 20 y pico %. Después de eso, Gustavo Petro. Ahora es Duque. ¿Cómo ha cambiado ese panorama? ¿Y cómo seguirá cambiando, Antonio? Claro que va a cambiar y va a cambiar mucho, porque lo que hubo el 11 de marzo fue una consulta entre las extremas, la extrema derecha y la donde se equivocó el centro, ¿no? En donde el centro no participó. Se equivocó. Pero de pronto hasta estuvo bien que no hubiera participado. ¿Por qué? Vamos a analizarlo a la luz de las cifras, sí, porque además hay que analizar son los hechos y sobre los hechos construir. Sí. La izquierda, la extrema izquierda, sacó la máxima votación posible. Que son llegó a su techo. Llegó a su techo, que son 3.400.000. Por susto a la extrema derecha, eso fue lo máximo que votó por la extrema izquierda. Bueno, pero una cosa, expliquemos por qué lo que usted llama la extrema izquierda llegó a su máximo techo. ¿Por qué lo cree? Porque en las elecciones, en las consultas, en las dos consultas, sí, la candidatura de Petro y la de Caicedo se analizó como una postura de izquierda y para todos de extrema izquierda. Y tomada la bandera de la izquierda porque los otros se marginaron. Y como la carta para enfrentar a la extrema derecha, que a su vez también está en consulta. Sí. Y la derecha, la extrema derecha también lo mostró como que era la oportunidad de mostrarle a la extrema izquierda que aquí no van a pasar. Y en efecto, ¿qué ocurrió? La extrema izquierda saca 3.400.000 votos. No llegó a los 3.500.000, pero hablemos de 3.500.000, en gracia a manejar sumas redondas. De los cuales 500.000 sacó Caicedo. Por quien votaron muchos que no eran, claro, era un soberano desconocido, entre otras cosas. Que hizo una campaña, gestión, pero que hizo una gestión en la alcaldía de Santa Marta muy interesante, sí, muy de analizar, porque además salió con mucho prestigio de esa alcaldía ante la ciudadanía. No le pasó lo mismo a Petro, pero Petro está en un escenario mucho más visible que era Bogotá. Pero ese es el techo de la extrema izquierda. Esa era la amenaza, entre comillas, castrochavista que tenía el país. Es la tesis uribista. La tesis uribista. A su vez, la extrema izquierda veía en Iván Duque, en Marta Lucía Ramírez y en Alejandro Ordóñez la extrema derecha. La extrema derecha. Y la extrema derecha sacó 6.200.000 votos. ¿De los cuales cuántos son? De los cuales del candidato Duque. Del candidato Duque, en estricto sentido, 2.500.000, los de Uribe. Sí. Uribe y el Centro Democrático. Los que sacaron en la elección de Senado en cabeza del presidente Uribe. 2.500.000. Sí. Los demás votaron por ellos, o por Duque, de miedo a la extrema izquierda, al castrochavismo. Es decir, porque el coco fue el que funcionó. Pero ahí. Permítame que hagamos aquí una reflexión. Eso estaría implicando
que el candidato presidencial como tal no tendría votos, sino que ellos serían de quienes obtuvieron los votos para elegirse senadores. Yo creo que a eso habría que agregarle un poquito, porque indudablemente ya Duque tiene como su estatura más propia, separada un poquito del presidente Uribe. Yo no creería. ¿Todavía no tiene votos Duque? Todavía no tiene votos propios, no. Sí. Es lo que dijo Uribe. De todas formas, además que Uribe y el Centro Democrático terminó matando esa candidatura porque es el que dice Uribe. Además, Iván Duque no tiene una experiencia administrativa en un cargo importante dentro de la administración pública colombiana. Pero volvamos al tema. 2.500.000 votos fue lo que sacó la lista al Senado del Centro Democrático. Ligeramente más votos que los que sacó en Cámara a nivel país. Esos mismos 2,5 millones, más o menos, el Partido Conservador tiene 2 millones de votos, tiene casi. 1,9. 1,9, el Partido de la U tiene 1,9, 1,8. Bueno, el Partido Liberal 1,8, casi 1,9. Bueno, pero con mucha más representación. En Cámara. En Cámara, claro. Pero es que el Partido Liberal perdió 570.000 votos entre la sumatoria de todas las listas de Cámara del país y la de Senado. El Partido Liberal sacó 2 millones, casi 2.500.000 votos a las cámaras en el territorio nacional, pero no hubo la misma votación al Senado porque hubo vacíos departamento a departamento. El departamento del Valle, por ejemplo, 140.000 votos menos obtuvo la lista del Senado del Partido Liberal versus las listas de las cámaras que se eligieron en el Valle. Bueno, en todo caso... Entonces, eso hay que analizarlo, porque aquí se tienen unas maquinarias más una opinión del candidato. El candidato le aporta votos a la maquinaria. ¿Como un 20%? Depende del candidato. Mocus le aportó 4 renglones a la lista de los verdes. Claro. Del Senado de los verdes. Claro. Y de hecho, Uribe le aporta a la lista del Centro Democrático una gran cantidad de votos. Esos votos, por ejemplo, de Mocus, ¿se verían reflejados en su candidato presidencial o no en la misma forma? No, sí se pueden ver reflejados en el candidato presidencial. O sea, si uno va a mirar, aparecen unas fuerzas políticas en el espectro a nivel de Senado de 2,5 millones del Centro Democrático, 1.900.000 del Partido Conservador, 2.200.000 de Cambio Radical, que es la segunda fuerza de Senado. Estaría casi 1.900.000 del Partido Liberal, lo mismo del Partido de la U. Ahorita los conservadores perdieron una curul en el cálculo que se hizo sobre la lista del movimiento Opción Libres, que terminó logrando superar el umbral y entonces obtuvo 3 escaños, quitándole uno al Partido Conservador, otro a Decentes y otro me escapa el tercer partido que perdió votación, perdió curul. Bueno. Por la cifra repartidora. Entonces aparece un mapa político en el Senado y un mapa político en la Cámara. Y esos mapas políticos son los de las decisiones en el próximo periodo, que es lo que empieza a analizar todo el mundo. Bueno, entonces, de esa conformación en Congreso se dice que el que más ganó es Germán Vargas. El que más curules aumentó, correcto. Correcto. Entonces, ahí estaría recuperando terreno él, pero con su selección de candidato a la vicepresidencia, ¿ha ganado o ha perdido? ¿Ha avanzado? Yo creo que ¿Qué pasó en esa decisión? Yo creo que él no se acercó al centro, sino se alejó del centro. Se acercó a la derecha. Se alejó más a la derecha. Queriendo quitarle votos a Duque. A Duque. Sí, correcto. Y perdiéndolos de pronto en el centro izquierda. Perdiendo en el centro izquierda. En el centro, sobre todo. Bueno, entonces, y entonces, en ese panorama ya me parece a mí claro, y así lo dije hace 8 días, de pronto ese no ha variado. En este momento, la decisión tomada con claridad,
dijéramos, con mayor incidencia para competir en primera vuelta es la de Duque y la de Petro. ¿Qué va a pasar con la posibilidad de que el centro izquierda se una para poder competir con algunas posibilidades de éxito? Porque como están planteadas las cosas, me parece que sigue siendo vigente que en este momento podrían pasar a segunda vuelta, en este momento, reitero, Duque y Vargas Lleras. Pues si uno va a mirar esa perspectiva, uno lo tiene que analizar a la luz de la suma de votos de Cambio Radical, del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, y algo de la U y de eventuales deslizamientos del Partido Liberal si no se logra resolver el problema interno que tiene el Partido Liberal por su dirección. Ya vamos para allá. Por el tema de la dirección. Entonces, uno estaría viendo que ahí, mal contados, estamos hablando de 8 millones de votos que dividiéndoselos o guerreándolos entre Duque y Vargas Lleras estarían entre 4 millones cada uno de esos 8 millones. Eso les daría para de pronto pasar a una segunda vuelta. 4 millones, sí. Pero por el otro lado estaría el Partido Liberal, los Verdes, el Polo y todo el espectro del centro izquierda. ¿Cree que si se recompusieran las cosas con Humberto de la Calle, solito tendría alguna opción de pasar a segunda vuelta? Absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque es que ahí en el tema de los turnos, de que primero fue el turno de Vargas Lleras, que después fue el turno de Fajardo, que después fue el turno de Petro, que ahora es el turno de Duque. ¿De la Calle no ha llegado? El próximo turno es el de Humberto de la Calle. ¿Pero con qué argumento? Porque, pues el argumento es que ahora se va a hablar del discurso de manera mucho más contundente. Es decir, y más clara. falta la confrontación de ideas, sí. falta que se confronten los candidatos, que es donde viene un segmento importante de la población, incluso de maquinarias que se pueden cambiar de opinión porque vean a quién le cabe en su cabeza el Estado, porque es que de lo que no nos damos cuenta muchas veces es que fuera de las maquinarias y fuera de las encuestas, que de pronto se equivocan muchas veces, lo que debe decidir, lo que debe buscarse con la elección presidencial es un tanto quién es capaz de manejar mejor el Estado, ¿no le parece? Claro que así debe ser la aproximación al proceso electoral, pero nosotros lo hemos convertido en un show de estadísticas, y ese show de estadística empieza a fusilar al que le vaya un poco mal en las encuestas. Y esas encuestas de opinión son la medida de una temperatura en un momento coyuntural que tiene unas condiciones que favorecen o desfavorecen. A mí me parece que el momento que vive el país es un momento sumamente importante para el futuro de Colombia. Aquí definitivamente podemos lograr la paz o podemos nuevamente caer como caímos en el pasado. Enterrar el proceso. Enterrar el proceso, porque el país está desinstitucionalizado. Me sorprende a mí, y creo que los colombianos lo empezamos a ver como parte del paisaje, pero cualquier colombiano que llega a Colombia se espanta cuando oye decir en la televisión el pabellón de congresistas de la cárcel La Picota. Eso, ¿en qué país hay un pabellón de congresistas en la cárcel? No, en este. Pero además, la noticia la daba hacia el mes de noviembre más o menos, cuando anunciaron que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia había quedado recluido en el pabellón de congresistas de la cárcel La Picota. Y que 3 exmagistrados de la Corte están Suprema, en capilla. El cartel de la toga, lo que no llegamos a imaginar. Me toca hacer otra pausa. Fíjese lo complejo del asunto. Muy complejo. Me toca hacer otra pausa, pero después de ella estaremos analizando con Antonio Galán lo que definitivamente creemos
que según esta coyuntura puede pasar el 27 de mayo, en la primera vuelta de la elección presidencial. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Decía Antonio Galán que ahora el turno le tocaría en posibilidades de ganar, es decir, de llegar a segunda vuelta, a Humberto de la Calle. Pero yo hago esta pregunta: si Humberto de la Calle no se une con Sergio Fajardo, me parece que es bien difícil que uno de los dos pueda llegar a segunda vuelta. Es probable que se queden los dos por fuera de la segunda vuelta, terminen quedándose. Pero vale la pena ir a esas grandes cifras que estamos analizando. Sí. A los 3.400.000, 3 millones votos de la extrema izquierda y a los 6.100.000, 6.200.000 de la extrema derecha, sí, hay que tener en cuenta que hubo 7.800.000 del centro que no pidieron tarjetón para las consultas. Bueno, pero es que no pertenecían propiamente correcto. A esos bandos políticos y los que lo hicieron fue para estar en contra o a favor de una de esas dos consultas. ¿Pero qué quiere decir? Sí. Que hay 7.800.000, casi 8 millones de colombianos que no les dio miedo ni la extrema derecha ni la extrema izquierda y que entienden que tienen que ir por una postura de centro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, también hay que tener en cuenta... Pero un momento, ahí lo interrumpo para esto. ¿De qué sirve que sean casi 8 millones que podrían decidir la elección presidencial en primera vuelta? Claro. Pero el problema de fondo es cómo unirlos. Con otro detalle. ¿Con cuál? Hay que sumarle 2.500.000 votos entre votos blancos y votos nulos que se van a pronunciar. ¿Serán los votos en blanco los mismos para el Congreso que para la presidencia de la República? No, el Congreso detesta en muy buena parte, los ciudadanos detestan en muy buena parte al Congreso y no porque saben que el poder real efectivo está en el presidente. Entonces, ahí hay 7.800.000 votos de un centro y 2.400.000 votos que no se pronunciaron en el Congreso, que no están en las cuentas que estamos haciendo de los congresistas, sí, y que uno no sabe para dónde van, o en dónde estuvieron, si participaron en la consulta o no, si simplemente se presentaron para sacar su tarjetón, su certificado de votante, o ese 1.200.000 que votó en blanco, ese 1.300.000 que votó en blanco, que es una suma impresionante. Ya quisiera el Partido Verde haber sacado esa votación. Ya estamos entendiendo que es bueno, en vez de abstenerse, el voto en blanco. Y manifestarse. Sí, señor. Entonces, si sumamos los dos, tanto votos nulos como votos blancos, son 2,5 millones, lo que sacó el Centro Democrático. Miren la magnitud de las cifras que están en juego en este ajedrez que está sobre la mesa en este momento. Luego, me parece que la habilidad de la campaña que se presente, que en realidad arranca la presidencial es ahorita. O sea, la válida es esta. Sí. La válida es esta. Y me parece que una vez decantadas las candidaturas, pues uno se va a analizar quién representa qué. Indudablemente que la derecha está representada por las candidaturas de Iván Duque y de Germán Vargas Lleras. Eso la gente del común que participa en política lo tiene así sintonizado. La extrema izquierda, que era Gustavo Petro y Caicedo, resultó que Caicedo ya se fue para donde Fajardo. Se reunieron inmediatamente, hablaron inmediatamente, o sea, Petro
no cuenta con 3.400.000 votos, probablemente serán menos de 3 millones de votos los que él saque. Él no va a llegar a los 3 millones de votos. Me atrevería a afirmar que no llega a 2.800.000 votos. ¿Y entonces por qué está llenando las plazas? Porque él tiene su grupo que va a las plazas. Él tiene su gente que lo acompaña a todas partes. Porque aquí se habló, o se ha hablado siempre, de que llenando plazas es que se miden las fuerzas electorales. Pero eso despierta, eso ayuda, eso despierta una dinámica, un entusiasmo. Pero no veo. Yo vi la manifestación que hubo en Soacha de Gustavo Petro este fin de semana. Hubo buena asistencia, no me aparto. Y él se trabó en su discurso. A propósito, usted menciona, Antonio, aquí a Soacha. Yo fui un admirador de Luis Carlos. Lo hice presidente con mi voto y mi postulación de la Asamblea Departamental del Caquetá, mi departamento. Una digresión aquí. ¿Qué siente después de tantos años de el magnicidio a Luis Carlos? Pues Luis Carlos hoy es inmortal. Luis Carlos dejó una huella en el país y un testimonio y un ejemplo que dentro de sus mensajes lo hereda aquella persona que sea coherente entre lo que piensa, dice y hace. ¿Y usted por qué no siguió en esa batalla? No quiero meterme en asuntos de familia. Los dos que han descollado en la política, los dos hijos de Luis Carlos, que son Juan Manuel y Carlos Fernando, lo han hecho muy bien. Pero usted era algo así, si me permite el término, como el heredero natural, por ser hermano, por su inteligencia y por su mucho parecido con Luis Carlos. ¿Me equivoco en esas apreciaciones? Le agradezco mucho esa observación. Sin embargo, desde el mismo momento en que yo me lancé a la Asamblea Nacional Constituyente, yo me presenté como un soldado de la causa de Luis Carlos, para defender las ideas de Luis Carlos en la Asamblea Nacional Constituyente, así de sencillo. Y cuando me hacían la pregunta de si yo era el heredero de las ideas de Luis Carlos o del pensamiento de Luis Carlos, lo dije reiteradamente: Luis Carlos es un inmortal y el único heredero es el pueblo en general. Toda la ciudadanía que creyó en él, esos son los dueños, porque es que además Luis Carlos construyó un discurso con participación. Yo le voy a recordar un detalle, un incidente. En el año de 1986, Luis Carlos, antes del 86, con ocasión del centenario de la Constitución del 86, Luis Carlos convocó a todos los militantes del movimiento Nuevo Liberalismo a que desde el municipio presentaran observaciones sobre la Constitución y qué debía reformarse. Y ese proceso se desarrolló primero a nivel municipal, después a nivel departamental, después a nivel nacional. Y ese proyecto de reforma constitucional que construyó el nuevo liberalismo con una participación ciudadana sin antecedentes, ese modelo, ese proyecto de reforma constitucional fue el que Luis Carlos después le presentó al Partido Liberal al momento de reunificación de fuerzas. Le dijo: si nos vamos a unir, pongámonos de acuerdo en una reforma constitucional. Reforma que se radicó en 1988 y que se hundió en el 89 por el mico que a la reforma le metieron Mario Uribe Escobar y Álvaro Uribe Vélez. Y después de esto, ¿qué va a hacer Antonio Galano? ¿Qué está haciendo en política? Un poquito de eso para concluir con el gran tema de hoy, el 27 de mayo. La última pausa en Mesa de Opinión, ya regresamos.
Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con el ex constituyente Antonio Galán. Usted tenía personería jurídica de un movimiento Colombia Misión Colectiva. ¿Por qué se la quitaron rápidamente y por qué solicita de una vez otra vez la personería? Bueno, mire, en el año 1997 yo obtuve una votación que me permitió reclamar la personería jurídica para un partido político, y ese era Colombia Misión Colectiva. ¿Por qué tuve esa oportunidad? Porque yo en una elección obtuve más de la votación mínima requerida para obtener personería jurídica, y como el Partido Liberal había traicionado a Luis Carlos en ese entonces, cuando Germán Vargas Lleras, sin hacer consulta interna al interior del partido, escogió a su hermano como candidato a la alcaldía de Bogotá, entonces yo me lancé en disidencia por firmas y a partir de ese momento yo salí del partido. ¿Y por qué solicita ahora? Solicité entonces el partido en ese entonces, me lo dieron, pero no logré llegar al Congreso, porque la entonces se la quitaron. Y la perdí. ¿Y ahora? Entonces ahora, en razón a los acuerdos de La Habana, que revive personerías jurídicas por 8 años, porque apareció el compromiso, sí, que así como se le dan 8 años de personería jurídica al a alguien que estuvo FARC, al margen de la ley, ¿cómo no darle personería jurídica a partidos que estuvieron dentro de la ley? ¿Y qué le respondieron? En principio dicen que están pendientes del desarrollo legislativo. O sea, estamos pendientes del Congreso de la República. Pero luego no hay un acto legislativo. Hay un acto legislativo que aprueban pero eso hay que reglamentarlo. Ya. Entonces esa reglamentación es la que dice el Consejo Nacional Electoral debe tramitarse primero antes de poder hacer el reconocimiento. Para mí fue un pretexto del año pasado, del Consejo Nacional Electoral, fue un pretexto para evitar que aparecieran nuevos competidores a los congresistas, porque de pronto esos nuevos competidores habrían pescado en ese 1.200.000 votos en blanco y 1.200.000 votos nulos para promover una renovación del Congreso de la República. ¿Por qué no se renovó el Congreso en gran medida? Porque están eligiéndose sobre los mismos candidatos que tenían los partidos. Bueno, y no podemos terminar por obvias razones el programa sin referirnos a manera de conclusión, si así se puede llamar, sobre lo que debe pasar el 27 de mayo. Indudablemente que las fuerzas del centro tienen que unirse. ¿Unirse cómo? ¿Unirse cómo? Rápidamente, tienen que hacer un ejercicio de reconocimiento de lo que está en juego. ¿Quiénes son esas fuerzas? Humberto de la Calle. Y Fajardo. Y Fajardo. ¿No cabía ahí Germán Vargas? No lo veo. No lo veo porque, aunque él quisiera, pero creerle que él es de centro no se ve. Ya. Giró más a la derecha. Giró más a la derecha. ¿Y usted por quién va a votar? Yo personalmente considero que la persona más indicada para el momento que vive el país es Humberto de la Calle Lombana. ¿Fue vicepresidente? Fue vicepresidente, tuvo un gesto de reconocimiento de los valores morales de él al renunciar a la vicepresidencia frente al caso del proceso 8000. El jefe negociador. Fue, además, en la Asamblea Nacional Constituyente, sí, fue un gran conciliador de esa dispersión ideológica que tenía la Asamblea Nacional Constituyente. Es que la Asamblea Nacional Constituyente no hubo una mayoría que lograra dominar al resto, no hubo aplanadoras en las votaciones, la mayoría de las decisiones se tomaron por consenso, todo voto valía, tenía un peso intrínseco muy fuerte, y ese consenso de la Constituyente en la Carta del 91 lo logró en buena medida Humberto de la Calle. De ahí que recordará al país que al momento de firmarse la Carta, todos los constituyentes nos pusimos en pie para aplaudirlo cerradamente, porque él hizo una excelente labor, muy discreta, no rimbombante ni nada, muy efectiva para lograr resultados en la Asamblea Nacional Constituyente. Y fue el negociador, además, el jefe negociador. En este momento sabe qué es lo que está en juego en el proceso de paz, no solo con las FARC, sino con el Ejército de Liberación Nacional, en la medida en que profundizó sobre las razones por las cuales un grupo de colombianos decidieron irse al monte a tratar de tomarse el poder por las armas. Y cuál es el discurso, cuál es la perspectiva que ellos tienen. Por eso yo creo que es la persona más indicada
para regir los destinos de Colombia en estos 4 años que vienen? Pues que el Dios de Colombia nos ayude en ese proceso de que podamos construir la paz con base en las negociaciones que ya se hicieron y en la desmovilización que ha habido de la guerrilla. Antonio, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Gracias, Ricaurte, por la invitación, muy amable. Nos vemos con ustedes de hoy en 15 días, en razón a que por la Semana Mayor este programa aparecerá solamente dentro de 15 días. Feliz Semana Santa, que oremos bastante, pero que también nos ocupemos, aprovechemos el descanso para ocuparnos de lo que más debe dolernos, Colombia. Feliz noche para todos.